¿Puede un cubano llegar con $1,000 a Brasil para empezar de cero? Tienes un salario que te dé mensualmente una estabilidad económica. Sé que muchas personas se están preguntando si $1,000 en Brasil se considera dinero. ¿Será poco dinero? ¿Será mucho? ¿Será suficiente para empezar de cero? Yo recomiendo tener para empezar de cero en Brasil. Se lo estaré comentando al final de este video, porque realmente es muy importante que no vengas con las manos vacías, que no vengas soñando, montado en una nube, porque necesitas poner los pies en la tierra. Tienes que saber cuánto te va a costar una cocina, cuánto te va a costar un refrigerador, una mesa, una silla, un vaso, una cuchara. Todo eso tú lo tienes que saber. Porque para empezar de cero en un país, tú tienes que dejar atrás todo lo que heredaste de tu familia. Entonces van a aparecer muchas necesidades que te van a exigir gastar dinero. Y aquí estamos una vez más con Yune, una cubana viviendo en Brasil, en el estado de Santa Catarina, aquí en el municipio de Palhoça. Un lugar hermoso, lleno de vida y lleno de tranquilidad. Aquí ven a mi chiquitín porque hoy tocó levantarse temprano para ir a una clínica de laboratorio a realizarse unos exámenes de sangre que le había mandado la pediatra hace ya un tiempo en un encaminamiento médico para ver cómo es el estado general de salud. Y como no derramó ni una sola lágrima, aquí él iba con su diploma de coraje. Así que mamá y él fueron caminando. Si se dan cuenta, estaba la ciudad bastante tranquila. Era temprano, eran las 8 de la mañana. Ya habíamos salido del médico y realmente las calles estaban prácticamente vacías. Decidimos caminar, después fuimos a las tiendas, después fuimos a desayunar rápido también porque él estaba en ayunas y su mamá, para solidarizarse con él, tampoco había desayunado, así que los dos teníamos un poco de hambre. Y hoy por primera vez Dalian probó la salchicha brasilera. Parece mentira que yo trabajando en una panadería donde venden infinidad de salchicha de cocina, yo nunca la había llevado para la casa y hoy decidí entonces para que él experimentara otra cosa, que se comiera una cochiña y una salchicha. Pero evidentemente a los niños siempre les gusta más la salchicha. Él quedó fascinado, ya saben, ahí ahora yo estoy un poco embarcada porque ahora me va a exigir que le compre salchicha más a menudo. Pero bueno, para que experimenten la salchicha brasilera, que para los cubanos, amigos míos, no es más que una croqueta rellena con una salchicha completa. Suscriptores, esta salchicha que tengo aquí está deliciosa y además, como es una salchicha, estaba así empinada para arriba y tenía una salchicha. Buenas tardes, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Yune, tú no me conoces, pues suscríbete a mi canal, que te estoy invitando desde ya a que presiones esa campanita que hace clic para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ya comenzamos. $1,000 en Brasil son aproximadamente 5.300 o a 5.500 reales, que eso es aproximadamente 2 salarios brasileños, 2 salarios mínimos juntos ahí, quizás un poquito más. Entonces, el tema de traer $1,000 en Brasil no te va a resolver la vida, te va a resolver el comienzo, los primeros días de renta, las primeras necesidades, pero no te va a dar para tener una vida confortable durante los primeros meses viviendo en Brasil, porque lo prioritario es que tú consigas un trabajo. No puedes olvidar que las rentas en Brasil, casi en todos los estados, están totalmente vacías y tienes que comprarte tu cocina, tu pila, tu refrigerador, si es necesario tu lavadora, tu ducha eléctrica, porque están totalmente vacías, las camas, las sillas, no tienen de nada. Y si bien es cierto que muchas personas te hacen regalos, te hacen donaciones, tanto de ropa, zapatos, cosas para la casa, cucharas, vasos, tú tienes que tener un dinero planificado para ese propósito. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque en el caso nuestro, cuando nosotros llegamos, ya teníamos una renta segura, ya teníamos adelantado el pago, pero estaba vacía y nosotros invertimos alrededor de $1,500 solamente en comprar las cosas de adentro de la casa. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que hoy en día, si necesitamos mudarnos de esa renta, podemos agarrar todo lo que tenga y llevárnoslas para donde quiera que vayamos. ¿Qué pasa con muchas personas que vienen a Brasil? Encuentran rentas que tienen un refrigerador, una cocina y se confían, pasa el tiempo y después sucede que no les va bien esa renta y toca a los 8 o los 10 meses de estar morando aquí en Brasil, buscarse un lugar donde vivir que tenga las mismas condiciones.
¿Y tú en qué invertiste tu dinero? ¿En comida, ropa y zapatos? No. Después que tú tengas un trabajo, entonces sí tú vas a ver un poco el resultado de ese dinero, porque aquí un salario mínimo más o menos equivalente a unos 300 o $400. Y si te pones a pensar, entonces después que tú tengas un salario, que tú vas a empezar a sentir un alivio, porque el dinero que se trae de Cuba o de cualquier parte, si eres emigrante, es poco. Cuando tú empiezas a cambiarlo, cuando tú empiezas a comprar las cosas necesarias, casi siempre son más caras. Por ejemplo, los refrigeradores, las lavadoras, los ventiladores, todo eso va a consumir dinero porque los equipos electrodomésticos son más costosos. Ahora, ¿para qué te van a servir esos $1000? Para garantizar el primero o el segundo mes de renta. ¿Sabes cuánto te puede salir una renta ahora mismo en Brasil? En 250 a $300 si es una casa. Si es un kitchenette, te puede salir en ciento y tanto, $200. Entonces, es para que tú te ubiques que $1000 para llegar y comenzar de cero no es suficiente. Te va a representar un poco de inseguridad porque el dinero no te va a alcanzar 100%. Ahora, si es el caso tuyo que vienes con $1000 porque estás asfixiado, porque quieres salir de Cuba y quieres empezar de cero, tienes que saber que no puedes aspirar a una renta maravillosa, que no puedes aspirar a una casa con todo, que no puedes aspirar a tener todos los lujos o todas las cosas que dejaste en Cuba, si dejaste algún lujo. Es a lo que me refiero. Entonces, tienes que saber que vas a estar hospedado en un kitchenette que muchas veces es pequeño, que muchas veces no es hermoso, que muchas veces no tiene las condiciones que tú esperabas una vez que tú salieras de Brasil y que te vas a sentir atado, frustrado, enajenado. Entonces, mi recomendación es que como mínimo tú logres reunir unos $3000 limpios para llegar a Brasil, para pagar tu primer, tu segundo o tu tercer mes de renta sin ataduras, para comprarte tus equipos electrodomésticos, para comprarte tu comida, darte tu gusto, poder pagar trámites legales, poder pagar transporte, poder pagar la comida, poder enfocarte en comenzar de cero, salir a buscar trabajo, hacer currículum, porque si vienes con la mentalidad de que $1000 es mucho dinero, déjame decirte que estás equivocado. $1000 en Brasil se van como agua. Si no tienes un salario que te dé mensualmente una estabilidad económica, esos $1000 se te pueden ir en un solo mes, incluso en una semana. Yo siempre trato en todos mis vídeos de mostrarles algunos espacios de mi vida cotidiana, disfrutando con mi hijo o en salidas o caminando al trabajo. ¿Por qué? Porque así ustedes también ven cómo son las calles, cómo es la ciudad, cómo es la vida realmente que uno puede llevar. Por lo general hay muy poco tiempo para salir, disfrutar, fiestar y también depende de la persona. Yo me imagino que mucha gente también tenga su espacio de salir un día, ir a un bar. Simplemente mi vida es un poco más tranquila, es más sana en el sentido de que no me gustan las bebidas alcohólicas, no me gustan los bares, no me gustan las discotecas, no me gusta nada de eso. Soy una vida sana, muy tranquila y por lo general mi vida se resume en trabajo, casa, casa, trabajo. Simplemente yo pienso también que es parte de una fase, ¿no? De un proceso en el que uno se está adaptando a un nuevo ambiente, a una nueva vida, a conocer las calles. Hoy, por ejemplo, me detuve a observar un poco más la ciudad, a observar un poco más las tiendas, porque siempre andamos corriendo, siempre andamos tratando de no mirar mucho también para no gastar mucho. Y la verdad es que aquí el tema del dinero depende mucho de la persona, del trabajo, del salario. Yo me imagino que una persona desde la hora en punto que ya llegue y consiga trabajo, se le va a hacer la vida más fácil, no solo porque el dinero brasileño tiene valor, ¿no? Sino porque tiene las cosas al alcance de la mano. Y nosotros en Cuba estábamos acostumbrados a pasar mucho trabajo y entonces a veces con poco dinero logramos muchas cosas. A veces las personas que yo he ido conociendo, sobre todo brasileños, se sorprenden en ese sentido de cómo los cubanos, ¿no?, pueden llegar a economizar tanto y vivir con tan poco. Que esa experiencia que traemos de Cuba de pasar tanto trabajo nos ayuda a que se nos abran las puertas porque somos 100% sacrificados
Eso no quita que haya gente que no le guste trabajar. Aquí yo me he encontrado gente que no le gusta trabajar, que protestan por todo, que todo les cae mal y siempre se le van a cerrar las puertas o siempre van a encontrar algo negativo o nunca le va a alcanzar el dinero o fuman mucho o beben mucho, en fin, el mal, la luna y las estrellas. Todo recuerde que depende de cada persona, cada inmigrante es un mundo y la manera en la que tú te planificas tu vida es la que te va a ir marcando el éxito o el fracaso en los tiempos futuros. Y esto era todo lo que quería comentarte por el día de hoy. Espero que te haya servido de mucha ayuda este video, que te haya dado respuesta a esa pregunta que sé que te estaba rompiendo la cabeza. Como tú mismo te lo preguntas, yo también me lo pregunté y fue un alivio tremendo tener una persona que me ayudara a aclarar mis dudas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.